Bien, hoy vamos a ver un tema que es muy importante a la hora de complacer a sus usuarios, que quiero ver la información. Es que no veo todos los casos, es que no veo todas las oportunidades. Es que cómo voy a hacer para poder ver todo eso que están cargando y esa información. Sencillo, informes y paneles. Y es algo maravilloso porque en sí los usuarios dejan de usar el Excel. El Excel que empiezan a hacer esos macros extraños y que no saben cómo desarrollarlos, cómo configurarlos, cómo crearlos. Aquí dejan totalmente a un lado eso y se centran exclusivamente en tener la información dentro de Salesforce. Eso es algo que ustedes tienen que tener súper claro. Cuando algún usuario les diga, ay, es que yo quiero ver los casos y quiero ver la información que contiene mis casos que son con información sensible, y ustedes en repetidas ocasiones han visto de que sus clientes les dice a ustedes, no, yo no quiero que se guarde la información, por ejemplo, el root, eh, cuánto gana esta persona, qué cuentas tiene, en qué bancos tiene abiertas cuentas, cuántas cuentas tiene, cuál es el número de cuentas de cada uno de esos bancos, pero igualmente lo quiere ver en un informe. Entonces ustedes le tienen que decir, sí, la información tiene que estar contenida dentro de Salesforce porque lamentablemente los informes y paneles no funcionan de manera mágica. La información tiene que estar, tiene que existir de alguna manera, ya sea que ustedes previamente la cargaron por medio de un cargador de datos, ¿ok? Puede haber sido por medio de una integración, echando código, ustedes hicieron la conexión a Salesforce con un conector, ya sea cualquier otra herramienta tercera que ustedes estén utilizando o que esté utilizando el cliente, SAP, cualquier otro RP distinto. Ustedes lo conectan con Salesforce y van a transmitir la información y de ahí ustedes van a empezar a trabajar esa información. Entonces, dependiendo de la información que ustedes contengan o que tengan dentro de Salesforce, allí es que ustedes van a empezar a hacer filtros y a tratar de hacer los distintos informes que van a querer visualizar. Entonces, les voy a compartir acá mi pantalla. Vamos a ver brevemente un poquito de teoría. Y, ok. Ya. Bien, entonces, en sí, ¿qué es un informe? Teóricamente, Salesforce dice que va a ser le va a proporcionar más acceso a los datos de Salesforce y van a poder tener estos datos en combinaciones infinitas. Van a poder mostrarlos en distintos formatos y van a poder compartir esas perspectivas. Simplemente el informe es todos los registros guardados en un solo lugar. Todos esos registros que ustedes tienen guardados los van a visualizar de una manera ordenada, filtrada, en un solo lugar. Eso es un informe. O sea, imagínense ustedes la base de datos que ustedes tienen, así como en distintas oportunidades se les hemos mostrado de ese Excel, en vez de ustedes tenerla en un Excel todo desarmado, sin ningún tipo de orden, ustedes le van a poder dar un orden, si ustedes quieren, de manera alfabética, de mayor a menor. Ustedes van a poder colocarle distintas columnas. Eso va a depender exclusivamente de lo que el cliente les pida a ustedes y la información que contengan, nuevamente. Dentro de los informes hay algo que se llama paneles. El panel es simplemente un compendio de informes. O sea, el panel puede contener máximo 20 informes. ¿Y qué pueden hacer ustedes dentro del panel? El panel es un cuadro vacío, una pizarra vacía. Y cuando ustedes empiezan a crear distintos tipos de informes, entonces ustedes van agregando esos componentes al panel. ¿Y qué pasa cuando ustedes agregan estos componentes? Pues ustedes pueden configurar ese panel para que sea enviado de vez en cuando, en un día específico de la semana o todos los días de la semana, y que llegue ese panel por correo a ciertos usuarios, ya sea un gerente, un supervisor, porque a lo mejor, no sé, hay un supervisor que tiene una reunión todos los días lunes a las 9 de la mañana y necesita ver en su tablet
en la reunión que tiene, todos los informes y todo el progreso que ha habido durante el mes. Entonces él con su tablita va a ver esos lindos informes que ustedes hagan en Lightning y lo que les va a llegar al correo va a ser ese correo de ese panel que ustedes configuraron. Entonces, ustedes pueden crear, por ejemplo, un panel que sea todos los meses del año, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿cuántos casos se generaron en enero, en febrero, en marzo, en abril? Ustedes lo pueden contener todo en un solo panel, ¿ya? Y de ahí ese panel siempre se va a ir actualizando con la información que ustedes vayan refrescando de esos informes, ¿ok? ¿Qué es un tipo de informe? Es una plantilla de informe que Salesforce ofrece. Salesforce siempre va a tener distintas opciones de informes que ustedes pueden seleccionar dependiendo del tipo de informe que ustedes puedan o quieran crear. Ustedes pueden generar, por ejemplo, un informe que no tenga gráficos, que sea simplemente una sábana de datos y que muestre solo esa cantidad de registros. También pueden, por ejemplo, que esos serían los informes tabulares. Ustedes pueden tener informes resumidos o de resumen, que van a ser similar a el informe tabular. La única diferencia es que ya ustedes van a colocarle como una especie de filtro. Ya ustedes ahí agregan un campo. Por ejemplo, normalmente se filtran por campos que son de pick list, de este tipo de valores que son electivos. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden agregar, no sé, el estado, y ustedes quieren filtrar ese informe de casos, todos los casos que sean nuevos. Entonces, ya cuando ustedes agregan eso, ya ustedes pueden agregarle un gráfico a su informe. Entonces, eso ya lo convierte en un informe resumido, ¿ok? El otro tipo de informe es el informe matricial, que es especie de una matriz, ¿ok? Ustedes van a poder agrupar registros, tanto horizontal como vertical. O sea, van a poder agregar de ambos lados y en sí parece una matriz porque se cruzan entre sí la información. Es simplemente agregarle filtros de manera horizontal y vertical. También tenemos el informe unido, que ustedes van a poder crear distintas vistas de datos a partir de varios informes. O sea, un informe acá con otro informe acá, ustedes lo unen. Así más o menos como lo del Junction Object, esto sería un Junction informe, un Junction Report, por así llamarlo, ¿ok? También, que no se los coloqué acá, hay algo que se llama tipos de informes, que es muy aparte de esto, ¿ok? No es un informe que ya venga una plantilla creada de Salesforce. Estos tipos de informes, se llama tipo de informe, valga la redundancia que lo repito, porque ustedes van a crear un informe personalizado al gusto del cliente. Porque les puede llegar un cliente así que vino con una imaginación inmensa. Yo quiero un informe que tenga estudiantes, perdón, un informe que tenga imputaciones, el objeto imputaciones que ustedes crearon, cuentas, contactos y oportunidades. Uy, bueno, pero según los tipos de informe que Salesforce me ofrece, no tengo una plantilla de ese tipo. Entonces, ¿cómo lo voy a generar? Pues ustedes van a crear un tipo de informe que tenga esa cantidad de objetos, ¿ok? Entonces, en ese tipo de informes ustedes pueden colocar hasta 4 niveles. ¿Qué significa 4 niveles? Que, por ejemplo, ustedes inician en cuentas, después van a los contactos, después van a las oportunidades y por último tienen el objeto imputaciones. Eso es lo que implican los 4 niveles. Ustedes pueden llegar hasta 4 objetos máximos. Ese es el tope que ustedes pueden llegar. Y para que haya una relación entre estos objetos, ya voy contigo, Sandra, ustedes tienen que verificar que haya relación en estos objetos, ¿ok? Porque ¿qué pasa si ustedes, por ejemplo, no relacionaron el objeto imputación con la oportunidad o con la cuenta? No les va a aparecer para poder elegirlo dentro de ese tipo de informe. Entonces, es muy importante que ustedes hayan creado bien esas relaciones de búsqueda o de master detail
antes de crear este tipo de informe para que les funcione adecuadamente. Sí, dime, Sandra. No, perdón, es que me perdí con las tabulares, los informes tabulares. Las Tabular cosas es que son- una sábana de datos. Es simplemente los datos así en puro, sin filtrar nada, sin gráfico. Ah, perfecto. Eso. Ya. ¿Qué tenemos aquí? Una vez que estamos en informes o reports en inglés, tenemos esta cantidad aquí de nombrecitos que ustedes van a ver. Por ejemplo, dice report, el report aquí y dice reciente, creado por mí, reportes privados, reportes públicos, todos los reportes. Esto es como una carpeta interna que hace Salesforce para poder clasificar los informes o los reportes que yo voy creando. Por ejemplo, aquí yo tengo recientes. Los últimos reportes o los informes que yo haya visto me van a aparecer en esta vista. Si yo cambio a esta vista, creados por mí, si hubieron informes que fueron creados por mí, me van a aparecer en esa vista. Si yo me voy a la vista de informes privados, los últimos informes privados que yo haya generado van a aparecer ahí. Tema importante con esta vista de informes privados. Los informes que ustedes creen acá, ya sea en esta instancia de developer que ustedes estén utilizando, en la sandbox, en producción, van a quedar ocultos. Solamente ustedes, como usuarios que los crearon, los van a poder visualizar. Así sea un usuario administrador, no va a poder ver este informe que ustedes están creando aquí, este informe privado. Entonces, muchas veces los usuarios, cuando se enteran de esto, no quieren bueno, las personas que van a estar trabajando dentro de Salesforce tengan la capacidad de crear informes por ese informe privado, ¿ok? Porque pueden como sacar información, hay mucha desconfianza con respecto a eso. Entonces, lo que siempre buscan es de alguna manera crear un informe, dejarlo allí y que ellos simplemente visualicen y actualicen los informes, no que creen desde cero. Lo cual yo no lo comparto. Si tú tienes a tus empleados, se supone que debes darle un poquito un voto de confianza, ¿no? Bien. Tenemos la vista de informes públicos. Todo lo que ustedes coloquen acá, que lo guarden en esta vista, lo va a ver todo el mundo. Absolutamente todo el mundo en la instancia. No tiene ningún tipo de seguridad a nivel de que esta persona no lo va a poder ver, no lo va a poder estar modificando. Todo el mundo lo va a ver. ¿Ok? Y por supuesto, si ustedes cambian acá, aquí son todos los reportes que estén dentro de la instancia que ustedes están trabajando. Absolutamente todo. Luego pasamos, sí, Sandra, adelante. Cuando dices que todo el mundo lo puede ver, aquí Ujú. no hay restricciones por el lado del perfil, por nada, por rol, por ni una cosa. Esto es abierto a todo el mundo. Público, Perfecto. totalmente público para todos, sí. O sea, independiente que la información que esté ahí, ellos no deberían tener acceso. No, Exacto. ahí, Si ahí está en ellos, la carpeta, si está aquí en la vista pública, todo el mundo va a poder verlo. Acuérdate que la visualización de la información va a depender del perfil, ¿ok? Que tú veas un informe no significa que vas a ver toda la información igual que, por ejemplo, si tú eres supervisor y tú estás asignado a un área en específico, se supone que la información va a ser la que tú vas a ver para esa área en específico. Pero si yo soy administrador, yo voy a ver todo, ¿ok? Entonces, ese supervisor, a pesar de que pueda ver ese reporte, no significa que va a ver todo lo que puede ver el administrador. ¿Se entiende? vamos a ponértelo Sí. más fácil, Sandra. Si tú como con tu perfil no puedes ver nada, tú vas a ver solamente el nombre del informe. Y El nombre cuando del entres, informe. Ujú. te va a decir un bellísimo mensaje. Usted no tiene permiso para Esto, ver nada aquí. sí, exacto. Ah, No ya, o tiene sea, igual te información lo disponible. bloquea. Sí, Claro, te bloquea porque no puedes ver la información. por el Igual que si tú perfil. quieres, Acuérdate por el perfil. Sí, pues por eso preguntaba. Entonces, en el fondo Ujú. que sea público, o sea, va a ser público de acuerdo a las personas que tengan el perfil para poder verlo, solamente, no para Claro, todo el mundo. exacto. sí, Pero
Lo que quiero que entiendas es que la persona, así como yo estoy viendo este informe, lo va a poder ver. Es algo distinto de que si hace clic, que vea algo ahí, no le va a cargar nada, va a tener la pantalla en blanco, vacío, así como está ahora, ¿ve? En cero, No, no, le sale un mensaje en rojo que no tiene acceso. Ok. ¿ok? Bien, ahora, ya yéndonos más a la parte de la seguridad, de que no quiero que vean los informes ciertas personas, etcétera, Salesforce tiene algo que se llaman las carpetas de informes, ¿ok? Entonces, ustedes tienen acá una carpeta que contiene como todas las carpetas, es la mamá de las carpetas. Y de ahí ustedes pueden empezar, perdón, empezar a crear carpetas que ustedes les van a dar distintos tipos de privacidad. Ustedes le pueden dar acceso a una persona que lea, que gestione o que modifique. ¿Y por qué gestionar es distinto a modificar? Porque la persona que gestiona significa que puede borrar, crear, modificar y por supuesto leer. La que modifica solamente puede alterar algo, pero no lo puede borrar, ¿ok? Y no puede modificar la carpeta que haya hecho, no puede hacer eso, solamente modificar algo. Entonces, la persona que siempre tiene la mayor capacidad dentro de las carpetas va a ser el que gestiona la carpeta. ¿Ok? Entonces, si ustedes, por ejemplo, crean una carpeta, vamos a crear una nueva carpeta. Las nuevas carpetas se crean acá, en este botoncito, New Folder, o para ustedes en español va a ser nueva carpeta. Les voy a pedir un nombre. Voy a colocarle aquí, carpeta Oriana. Hago clic aquí, hago clic abajo. Ya saben que no tienen que llenar acá porque ese es el nombre API. Y le doy guardar. Fíjense aquí arriba que de All Folders, todas las carpetas, yo estoy en la carpeta Oriana, mi carpeta. ¿Y quién tiene acceso actualmente a esta carpeta? Nadie. Solamente yo tengo acceso. ¿Y cómo yo le puedo ir brindando acceso a distintas personas? Si yo me voy acá al ladito de New Folder, tengo una flechita que dice Share o compartir en español. Y aquí yo voy a ver distintas opciones. Tengo usuarios, roles o funciones, roles o subordinados, grupos públicos. Entonces, dependiendo de la opción que yo quiera elegir, son los nombres que me van a aparecer. Entonces, en este caso, yo voy a colocar usuario. Bueno, como solamente tenemos unos pocos usuarios acá, yo voy a elegir los primeros que vieron que me están apareciendo. Yo voy a colocar el usuario de integración. ¿Ok? Y ese usuario de integración puede tener un acceso para solo ver, para editar o para gestionar. Como yo les había comentado, manage es gestionar. Entonces yo quiero que solamente vea, no me interesa que esté modificando, que esté gestionando, eso yo lo hago. Entonces, luego de que yo agrego aquí el nombre del usuario que yo quiero que pueda ingresar a esa carpeta, voy a darle share acá, no done o listo, porque si me voy acá directamente no se guardó. ¿Okay? Entonces, primero share, ahí me agregó el otro usuario que yo necesito, y luego que ya lo agregué, done. Bien, ahí yo acabo de compartir mi carpeta a un usuario para que solo lea esa carpeta. Entonces, ¿qué pasa cuando es solo lea la carpeta? Significa que va a tener un acceso a todos los informes que estén contenidos en esa carpeta. ¿Sí? Cristóbal, adelante. ¿Puedo compartir a más de un Claro, contacto? sí, por supuesto. Solo que aquí tenemos contactos reducidos. Yo voy a colocar aquí Security User y aquí le voy a colocar que este pueda modificar. Share. No De tengo más hecho, nadie. lo puedes colocar así como sea, como por grupo, si tienes un grupo público, si Sí, tienes roles o por usuarios, ¿ok? Ah, dale. Exactamente como hemos venido trabajando
en todo lo demás, aquí también se trabaja para poder compartirlo con todos ellos. Por ejemplo, Por eso es aquí, que la seguridad es muy importante que también la sepan, porque esto también depende de eso. exacto. Entonces ahí la puedes compartir en jerarquía en todo Sí, ámbito. yo por Correcto. aquí voy a colocar el CEO. Yo quiero que el CEO gestione. Share. Ahí se agregó el CEO. Vamos a agregar aquí a ver si hay algún grupo público. Ah, tengo uno aquí. Necesito que él solamente vea ese grupo público. Share. Ahí tengo el grupo público, tengo varios usuarios y tengo el CEO y los roles y subordinados de ese CEO. Ah, qué bueno. ¿Ve? Y ahí guardo. Ellos tienen acceso a esa carpeta y por ende van a poder ver los informes que yo vaya agregando a esa carpeta. ¿Ok? Si por alguna razón yo agrego aquí mi informe y alguno de los usuarios puede ver el informe, pero está dentro de la carpeta que no tiene acceso, eso significa que no va a poder ver el informe. ¿Se entiende eso? Tengo la carpeta aquí, tengo el informe, ¿no es cierto? La carpeta es la que me da mi seguridad, es la que dice quién ve y quién no ve, ¿ok? Pero el informe también tiene su seguridad propia. Lo que pasa es que quien manda siempre es la carpeta. Entonces, si yo no necesito un informe que tenga seguridad, yo no genero o yo no coloco ese informe en la carpeta y lo dejo en mis vistas, que son las que están acá arriba. ¿Ok? En reciente, public, creado por mí, yo dejo ese informe fuera de la carpeta. Pero como yo necesito seguridad, entonces yo tengo aquí mi informe y tengo mi carpeta. Mi carpeta recubre el informe. Si yo no le doy a los usuarios acceso a la carpeta, esta información que está aquí en el informe no lo va a ver. ¿Ok? Por más que ese usuario por fuera pueda ver los casos que están contenidos en este informe, por más acceso que tenga a las imputaciones que están contenidas en este informe, no puede verlo porque la carpeta está evitando que vea esa información. ¿Se entiende? Sí. Ok. Entonces es muy importante que ustedes, cuando decidan crear carpetas, compartan la carpeta a las personas que requieren ver la información. Si no, no es necesario que generen la carpeta para contener sus informes. Ok, Erickson, sí, dime. Los permisos, lo ideal sería por carpeta o por informe. Depende, Ahí va a depender, va depende, a depender. claro. Como llevar como por orden, digo yo, podría ser por carpeta o depende. Es depende con quién tú vayas a compartir el informe, Sí. Erickson. Tú puedes hacer que una serie de informes estén en una carpeta alojada, como así como uno tiene habitualmente en nuestro computador tenemos varias carpetas, por Sí, ejemplo, la carpeta de música, Eso, la carpeta sí, de sí. documentos. Entonces, esas carpetas tú las puedes hacer privadas, ¿ok? Que nadie más acceda a ellas. Y aparte de eso, también el informe tiene una seguridad más. Ok. Entonces, allí todo juega, aquí tienes dos seguridad más la seguridad que tiene el registro. sí, Ya Ah, ya, estaríamos hablando de 3 niveles ya. de capas. Sí, sí. que lo está asimilando a los permisos de archivo o de, o de carpeta. Sí, mira, para que lo vean un poquito más sencillo, funciona muy parecido a cómo es las carpetas de Google Drive. Ustedes se recuerdan que yo Ya. les coloqué una carpeta donde estaban todos los videos contenidos en esa carpeta. Yo le tuve que ustedes compartir la carpeta para que ustedes pues, vieran los videos. ¿Se entiende? Pero cuando yo dejé de compartirle la carpeta, ya ustedes no pudieron ver más la información que estaba internamente. Exactamente Es funciona así. exactamente la Ya. misma lógica. Ok. Ok, ya. Entonces, Vale, vale, gracias. mientras más seguridad le coloques, Mejor. a veces no es tan mejor. A veces no es tan mejor Sí, porque después te vuelves loco. Pero yo le compartí el informe, ajá. Pero nadie preguntó si la carpeta es privada.
y si esa carpeta se comparte con esos usuarios que no pueden ver el registro. Porque lo primero que vas a ver, ok, el informe lo compartí, sí. Ah, debe ser que no tiene acceso al registro. Oh, no, sí tiene acceso. Ah, los campos, también. Ah, la seguridad a nivel de campo. ¿Qué pasó? Fue la carpeta. Sí, Que no tiene. Créelo que que es nos ha muy pasado muchísimo. muy común eso, muy común. Y les va a pasar con usuarios de que, yo quiero crear informe, y lo primero que crean es una carpeta, y adentro meten el informe, es que no lo logran ver, que hay algo que está dañado. Es eso, O no Salesforce no compartieron funciona. la carpeta. Oriana, y esa ¿Sí? seguridad, como la explicaba John, Ujú. puede tener una carpeta dentro de otra carpeta y dentro de esa Sí. carpeta un Sí. informe. Sí, Puede. De sí, hecho, puedes tener una carpeta dentro de otra carpeta, dentro de otra carpeta para llegar a otro informe. O llegar a exacto. a un panel. ¿Y Ujú. eso es para tener más seguridad, como más No, muros? ¿O no, solamente? es como ser un poco más ordenado. Es Sí, como ser Ya, un poco más ordenado. Va a depender de la organización también, ¿ok? De ok. cómo quiere ver sus datos. Pero es exactamente cómo funcionan las carpetas en tu computador. Hay carpetas que sí. están metidos dentro de otras carpetas. Claro. Entonces, más o menos así también esto Funciona, para que lo puedas exacto. comparar. Ujú. Gracias. Ya, súper. Bien, vamos a continuar. Entonces, ya tenemos nuestra carpeta, ya le compartimos la carpeta a los usuarios que nosotros queríamos compartírselo. Entonces, ahora vamos a crear el informe. Tienen dos opciones acá, dos botones. Es importante que lean. ¿Por qué? Tienen este botón que dice crear reporte de Salesforce Classic. Eso significa que cuando ustedes creen este reporte acá, va a estar con ese formato feito que trae Salesforce Classic, ¿ok? Entonces es importante que seleccionen este botón. Lamentablemente no sé por qué Salesforce no ha sacado del formato este botón, porque realmente no lo veo necesario, pero es importante que ustedes se fijen que es este botón el que tienen que utilizar, el que dice crear informe solito, que no dice Salesforce Classic. Entonces, Oriana, pero un sí, reporte en esta, ujú, ¿se puede ver en Classic? Si lo sí, crees ahí. Sí. sí, Igual. se va a Entonces, ver De así hecho, como años 60, 70, pero se ve, claro que sí. los reportes los puedes ver en Classic o en Line. Bien, Mira, haciéndolo vamos a desde ver Classic si o me desde deja Line. cambiar de vista acá. Creo, Sí me deja cambiar. creo, creo que Salesforce no lo ha sacado porque si el informe lo creas en Classic, no lo puedes No, modificar en Line. ahí lo está. Para que vean más o menos Y cómo se ve el viceversa. panel de imputaciones. Miren cómo cambia la vista, Bien bonito. no es linda, pero así es como se ve. Sí, Pero entendieron eso de los botones. Si tú creas un reporte en Classic, lo hiciste bien bonito, lo vas a ver en Lightning, pero cuando quieres modificarlo en Lightning no lo vas a poder modificar. sí, fíjense Igual, igual, qué es lo que pasa. Miren, si yo le doy clic ahí, inmediatamente me abre el gestor o el creador de informes en Classic, la vista de Classic. Aquí esa parte se ve fea, es la Classic. Pero si yo me voy acá a nuevo reporte, me abre es la vista de Lightning. No pasa nada, simplemente es que los gráficos se van a ver feos, pero la información es la misma, ¿ok? Simplemente es un cambio de visualización. Entonces, me voy a ir a mi carpeta nuevamente, que me salí. Voy a entrar a carpeta Oriana. Estoy en mi carpeta y voy a crear un nuevo informe. Lo voy a hacer desde Line. ¿Y qué es esto que me está mostrando Salesforce? Salesforce, en base a la información que yo voy creando, a los objetos que están disponibles, a toda esa información que está contenida dentro de Salesforce llega y me dice, tienes para elegir todos estos tipos de informes, porque Salesforce te hace como unas combinatorias, una previa de las posibles combinatorias de información que tú necesitas ver. Entonces, por ejemplo, si yo doy all acá o todos, me va a mostrar todos los objetos.
¿ok? Pero si, por ejemplo, aquí yo le doy a cuentas y contactos, me empieza a aparecer cuentas, contactos con cuentas, cuentas con partners, cuentas con grupos de cuentas y así. Si yo me voy a oportunidad, entonces oportunidad y concesionario, que ese es un objeto personalizado. Perdón, sí, es un objeto personalizado. Tengo oportunidades con productos, producto y concesionario y así. Y a medida que voy bajando, fíjense que aquí al final tengo otros informes. Entonces tengo concesionario solo, concesionario con carro, concesionario con empresa, que por lo general estos otros informes son los objetos personalizados que ustedes van creando. Entonces Salesforce les hace a ustedes el favor de conectar o sacar como una paleta de posibilidades de ese informe que ustedes quieren hacer. Entonces, en este caso, vamos a elegir un informe de cuenta, el más sencillito de todo. Le voy a dar continuar. ¿Se acuerdan cuando están creando el objeto? Crea el objeto y le dice que si quieren visualizarlo en un informe. Y cada vez que vayan creando un campo, hay un checkcito marcado que quieren que ese check se vea reflejado en un informe. Todos esos checkcitos que se marcan solo es para que ustedes puedan ver esos campos cuando vayan a crear un informe. Todo va conectado. Por si no se preguntaron eso cuando estaban creando un campo. El objeto, y los también objetos. el objeto. Cuando ustedes crean el Bien. objeto, los checks de abajo. Sí, vi un report. Exacto. Esos checks son los que permiten que ustedes, esos objetos personalizados, ya hagan de alguna manera, Salesforce los pueda tomar en cuenta para poder generar estos preliminares de informe. ¿Por qué los llamo preliminar de informe? Porque fíjense que ya viene con un nombre, o sea, el preliminar tiene como ese nombre de plantilla, que es cuenta, y aparte se trae algunos campos, que son los campos que Salesforce considera, estos son los más importantes si tú quieres hacer un informe de cuentas. Entonces, última actividad, el dueño de la cuenta, el nombre de la cuenta, tal vez una dirección, el tipo, el rango o ¿cómo se diría? Sí, como un rango Sí, sí, ese es rango. de la cuenta y la última modificación de esa cuenta, ¿ok? Si ven esa columna, son las mismas columnas que están en el medio, son todos esos campitos y ustedes los pueden mover como ustedes le plazca. Es muy Sí. pongan clic. Si Entonces, yo, por Oriana, ejemplo, si yo quieren muevo Last Modify, lo quiero aquí en el medio, ahí, él piensa. y ahí cambió el Last Modified Date para el medio, donde yo le dije. Si quiere buscar otro campo, ¿Cómo yo hago si, por ejemplo, yo modifico y yo quiero evitar estar haciendo esto, ese clic refresh, qué fastidio? Me voy acá a esta especie de botón que dice Update Preview Automatically, actualizar la vista automáticamente. Yo lo muevo hacia allá. Y si yo hago algún tipo de cambio, fíjense lo que pasa ahora. Se actualizó por sí solo, yo no tengo que estar dándole refresh a la pantalla. Entonces, cada vez que trabaja en su informe, les recomiendo que activen eso, que es muy, muy bueno. Entonces, ¿qué otra cosa? Ajá, podemos agregar más campos. Por ejemplo, aquí tenemos estos, vamos a agregar, no sé, industry. Industria, ahí se agregó industria. Entonces, ustedes van a ir eligiendo aquí los campos que quieren ver. Entonces, dependiendo de la relación que tiene su objeto, son los campos que ustedes van a visualizar acá. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes tienen cuenta en general, pero si yo bajo, vamos a ver a dónde ustedes tienen la dirección de la cuenta. También tienen, no sé, fax, URL de la cuenta. Y bueno, aquí empiezan a mostrarle otra información adicional. Pero si, por ejemplo, este informe fuese de cuentas con contactos, si ustedes siguieran bajando, empezarán a ver campos de contacto, todo lo que esté relacionado con contacto. Todo va a depender siempre de ese... si quieres salte para que yo lo vea. Ok, vamos a salir en un momento. Vamos a duplicar mejor aquí, para no cerrar eso que estaba.
Yo voy a elegir otro tipo de informe. Vamos a elegir contacto y cuenta. Fíjense que primero ya cambiaron los campos que me trae el informe. Se reflejan acá también y yo voy a buscar aquí. Fíjense que contacto general. Yo empiezo a bajar, 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 bajar. La dirección del contacto, el email, el fax. Aquí ya empiezo con cuenta general. Me trae todos los campos de cuenta. Cuenta, 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 cuenta. Aquí vuelve a aparecerme cuenta, dirección. Como les dije, entonces dependiendo de los objetos que traiga esa plantilla, ustedes van a empezar a ver aquí los campos que pueden ir agregando en su informe. Y ustedes dirán, ¿y por qué salen ese montón de campos? Yo no necesito ese montón de campos ahí. Fácil. Yo puedo hacer así, clic, y se fue el campo. Y vuelvo a hacer clic, y se fue. Y así yo voy eliminando los campos que no me gusten en esa vista. Hay personas que no les gusta hacer eso y quieren eliminar y hacer el informe desde cero. Donde dice columna, ve que hay como una flechita hacia abajo. Aquí, chicos. ¿Sale ahí? Y ahí ustedes dicen, bueno, quiero limpiar y remover toda la columna. Remóvela. Y ahí Ahí se se fue fue todo. toda la información. Para que no tengan que hacer tantos clics, porque ahí hay usuarios que les molesta hacer más de un clic. Sí. Por si Pasa. acaso. Pero sí, entonces, dependiendo de esa información que ustedes, o que ese preliminar que ustedes elijan, es la información de campo que se le va a mostrar acá. Entonces, por ejemplo, yo voy a elegir el Contact Owner y me sigue apareciendo ese mensaje que no hay registros, no hay registros. Entonces, ustedes se tienen que fijar en algo que tenemos acá, que se llaman filtros. Los filtros son sumamente importantes para la visualización de la información dentro de los informes, ¿ok? Entonces yo me voy a ir a filtros. Fíjense que tienen la opción de agregar filtros que van a depender nuevamente del preliminar que ustedes hayan elegido. En este caso vamos a tener acceso a cuentas y contactos. Y tienen este filtro que ya es predeterminado, que siempre está por los contactos. Entonces, aquí nosotros podemos elegir entre mis contactos, mis cuentas, las cuentas de mi equipo, todas las cuentas. Entonces, yo voy a elegir aquí todas las cuentas, porque yo quiero que me muestre toda la información. Y aparte, el otro filtro que viene predeterminado es la fecha de creación que dice en o después del 3 de agosto. No me sirve, no me está trayendo nada. Entonces, yo puedo elegir aquí distintas fechas. En este caso yo puedo elegir fecha de cumpleaños porque el contacto tiene ese campo estándar. ¿Ok? Pero también puedo elegir campos de fecha estándar de cuenta, si yo así lo requiero. Entonces yo voy a seleccionar, vamos a colocar Created Date, pero de cuenta. Y el rango de esa fecha, ustedes pueden elegir el que ustedes deseen, el que su cliente les pida específicamente. Pueden elegir todas las fechas, considérame todas las fechas de todos estos años, todo este tiempo desde que se creó la instancia, custom, que ustedes pueden elegir que inicie, por ejemplo, el 1 de agosto y la finalización de agosto, o directamente pueden, vamos a cerrar esta, directamente pueden cambiarlo el año fiscal, hace 2 años fiscales atrás, el cuarto fiscal, si sigo el calendario del año, si sigo más abajo el calendario de cuarto, la semana pasada, esta semana, la última semana, el día, ayer, hoy, mañana, los últimos 7 días, los últimos 30 días. O sea, ustedes tienen la posibilidad de elegir la fecha que a ustedes mejor le acomode y a su cliente mejor le acomode. Pero en este caso, Ya Salesforce pensó todas las posibles fechas habidas y a por ver, haber. por haber, así es. Entonces, por ejemplo, si ustedes, el campo ese de fecha que ustedes crearon, si ustedes quieren sacar un informe, ustedes pueden colocar que sea de la última semana,
o Ujú. simplemente un informe que diga de todo el mes. Y ahí van a ver, estas Exacto. son las cuentas y los casos que creé para el objeto de imputación. Así es. Así que los invito a jugar allí. Sí, jueguen mucho con las fechas para que vean cómo funciona. Bien, entonces ya yo elegí el campo de fecha que yo quiero, el rango. Yo simplemente le voy a dar a aplicar. Ah, mira, me consiguió un registro. Pero ¿qué pasa? Ese registro nada más tiene un solo campo. Dice ahí el nombre nada más de Oriana González. Ok, vamos a empezar a agregar más campos porque yo quiero que vea más información. Cuando les pase a esto, no se preocupen, es simplemente que el campo no contiene información, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué otra información yo puedo encontrar aquí. Las activity, a ver. Ustedes pueden colocar el title. Ustedes van a tener mucha más información de la que yo les estoy mostrando actualmente, porque ya ustedes mismos han cargado información a medida que ustedes fueron agregando a las pruebas que fueron haciendo con sus imputaciones. Entonces, Ok, ya voy. Según lo que Oriana explicó al comienzo de la reunión, ¿qué tipo de informe es ese que está creando Oriana? ¿un tabular? Informe simple, tabular. Un tabular. Todos están de acuerdo que es tabular, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Para los que no hablan, Sí, de sí, acuerdo. cuando solamente colocan que no tienen ninguna agrupación, simplemente van colocando valores, allí, valores. Allí eso es un informe tabular. Tienen que entender los tipos de informe. ¿Por qué? Porque en la certificación, Oh, pinche sí. certificación, siempre les van a preguntar, ¿de qué tipo de informe si ponemos qué es? Entonces, para que ya los Sí, vayan conociendo. chicos. Sí, es muy importante que se sepan los tipos de informe porque siempre van a decir, tenemos tal cantidad de información y nuestro cliente no pidió hacer ningún tipo de agrupación. ¿Qué tipo de informe es? Y te ponen las opciones. Y uno así, bueno, pero ya ustedes con el hecho que diga que no tiene ningún tipo de agrupación, ya ustedes deberían saber qué es tabular. Clarísimo. ¿Por qué les digo que no tiene agrupación toca... es tabular? Ok, dale. Porque me cambié al otro informe, porque el otro no me estaba trayendo suficiente información. Quiero que vean cómo se ve llena de información el informe. Yo voy a elegir aquí un campo para que me agrupe. ¿Qué significa que me agrupe? Que me haga un filtro adicional a los filtros que yo estoy colocando acá. Porque aquí yo lo único que hice fue filtrar que me traiga todas las cuentas y que tome en consideración todas las fechas. ¿Ok? Sin importar cuándo ha sido creado, todo, tráeme todo. Pero aquí yo voy a filtrar es la información que me está mostrando este informe. Entonces, Ya voy, antes que lo marque. Antes que lo marque. Si se dan cuenta, en los botoncitos que tiene Oriana, hay un botoncito que sale como una especie de grafiquito. Ve que está apagado. Si el informe es tabular, no puede sacar gráficos de un informe, porque no sabe con qué agruparlo, ¿ok? Pregunta de certificación. Un informe tabular no tiene contiene deshabilitado gráficos. el botón de gráfico. No puede agregar gráfico, no se puede agregar. Yo hago clic y deshabilitado. Okay. Sí, Entonces, yo quiero poder hacer una agrupación. Voy a tomar en consideración aquí esto, el rating. ¿Ok? Que dice que es hot, warm, hot, cold. Ok. Entonces, voy a buscar mi campo, rating, y ahí me agrupó. ¿Qué pasó con mi botón? Al momento de yo agregarle acá, este campo me habilita el otro tipo de informe. ¿Ok?
Entonces, por lo tanto, significa que ya yo puedo agregar un gráfico. ¿Qué es lo que significa esto? Que ya yo tengo la opción, que ya Salesforce me está habilitando el otro tipo de informe que tengo disponible, que en este caso sería el resumen, informe de tipo resumen. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Yo voy a agregar mi gráfico. ¿Qué hace Salesforce? Como yo estoy agrupando por el rating, que va a depender de hot, cold, warm, que son simplemente temperaturas de medición para cada una de las cuentas. O sea, cold es que la cuenta es mala, warm es que ya es buena y hot es que está excelente la cuenta. Una medición que Salesforce utiliza. Entonces, acá el gráfico se va a ver en base a eso. Si yo quisiera cambiar esa información y el gráfico también, yo pudiera de alguna forma cambiar aquí los ejes. Si yo le agrego, por ejemplo, otra opción a mi agrupación, vamos a ver si me deja, para que ustedes vean cómo empieza a funcionar eso. Voy a hacer que, por industry. Industry. Quiero que me agrupe por rating y por industry. ¿Ok? Ahí tengo mis dos campos de agrupación. Fíjense que cuando yo voy utilizando los campos aquí para agrupar, se desaparecen de lo que es la vista de las columnas que están acá, ¿ok? No se puede, eso de que, ay, es que yo quiero que el campo esté aquí en la agrupación y el campo esté acá. No, No se puede. es un campo que se cambia para allá y se mueve para acá. Crear otro campo es duplicar el campo y no, eso no se utiliza, eso no es así. Entonces, vamos acá y aquí yo tengo la otra opción que me da el eje Y para poder graficar de otra manera. Entonces, ahí cambia la vista en base a esa agrupación que es Industry, porque yo le agregué esa otra agrupación. Entonces, va a depender mucho de los tipos de campo o el tipo de información que ustedes elijan para que se pueda ver el gráfico. No es algo como estándar que siempre va a estar así. Eso va a depender de lo que ustedes vayan a agregar. Y por supuesto también pueden ir cambiando el gráfico. Tienen para ver las columnas de otra manera, así. Pueden colocarlo en barras. Así que también como que se unen los colores similares. Tienen líneas. Tienen dona. Tienen el funnel. El funnel es como un embudo. Esa sería como la traducción. Y cada uno de estos gráficos es importante que ustedes prueben para qué se utiliza cada uno, porque cada uno tiene sus cuestiones específicas, un por qué se utiliza cada uno de esos gráficos. Por ejemplo, el funnel se utiliza cuando ustedes están trabajando el pipeline de las oportunidades, que eso lo vamos a ver cuando estemos viendo la parte de la nube de sales, que dependiendo de cómo van las oportunidades, la oportunidad que tiene mejor, que le va mucho mejor, es la que está arriba, la que se va reduciendo, que va disminuyendo, como ese porcentaje que ya va a cerrar perdida, es la que va más abajo. Entonces, yo les voy a pasar luego la información, la ayuda, de cuál es el uso que se le da a cada uno de esos gráficos, ¿ok? Eso no implica de que si sus clientes les dice a ustedes, mire, es que yo quiero el embudo porque me parece más bonito, ustedes le van, no, es que esto es para oportunidades exclusivamente. Ustedes le ponen el gráfico y ya, no pasa nada. Pero, como yo les decía... Hay una función que sale allí, ¿ve? Que ustedes se pueden preguntar, John, pero esos colores no nos dicen nada. ¿Por qué no me muestra un número de esos colores? Entonces, ustedes tienen dos checkcitos allí, que uno es para colocarle los valores y el otro para colocarle el porcentaje. Entonces, eso es lo que se hacía con Excel, de crear un gráficos. Aquí vean macro. que ya después, crear si ya tienen los registros dentro de Salesforce, crear estos informes que son los que quieren ver el gerente general, ya lo pueden ver. Así es. Ustedes pueden colocarle un título acá. Vamos a colocar, por ejemplo, informe coreana. Ahí ustedes pueden cambiarle
Nuevamente, si ustedes quisieran ese valor, este cheque está aquí, no siempre es bueno utilizarse, porque muchas veces sus usuarios van a querer ver hasta el mínimo valor que se vea mostrado un color. Esto lo que hace es que todos los valores chicos que tienen 0, algo, 1%, etcétera, se unan en un solo grupo. Entonces, si yo lo marco aquí, fíjense cómo van a ser los colores más chicos. Entonces, ahí ellos se unen en un solo bloque. Entonces, eso va a depender de cómo el usuario quiera ver la visualización. Ustedes activan el check o no. ¿Ok? También pueden cambiar la posición de la leyenda. O sea, por ejemplo, aquí no la estaban viendo, pero yo tenía abierta la ventana. La leyenda está acá. Y cada color representa un valor específico de lo que es ese campo rating, perdón, de ese campo industry. Pero si yo le cambio acá, bottom, ahí cambia la leyenda, que ustedes también la pueden visualizar en otra parte. Ustedes la colocan donde mejor visualmente les agrade al cliente. Entonces, una vez que ya ustedes tienen esto listo, ya ustedes pueden decir que tienen un informe de resumen hecho. ¿Ok? Todo funcional, perfectamente funcionando. Algunas limitantes que tiene este informe es que si ustedes agregan un tercer campo, se acabó la cantidad de filtros que tiene por cada una de las agrupaciones. Máximo son 3 campos que pueden colocar en las agrupaciones, ¿ok? Ya los voy a mostrar. Vamos a elegir otro campo. Tengo el campo type. ¿Vieron? Al agregar el campo type, se me desactiva la opción de agregar otro campo aquí y el otro campo que tenía acá. Yo voy a volver a quitarlo. Ahí se vuelve a habilitar. Si yo Cuando ustedes crean la primera agrupación, se les habilita como en física, matemática, el eje Y, el eje X, ¿ok? Columnas y filas. Cuando agregan una agrupación en una fila, Salesforce les habilita una agrupación a nivel de columnas, ¿ok? Que es la opción que le daba a Oriana más abajo, si quitase una de esa que tiene ahí. Sí, pero ya vamos para allá, no nos adelantemos, es otro tipo de informe. Bien, entonces ustedes también pueden cambiar aquí algunas de las paletas, les da opciones. Aquí no son muy variables las paletas de colores, pero bueno, Sí, también eso es lo depende del feito que cliente. tiene esto. Sí, ustedes pueden elegir la paleta de grises y una paleta que dice color safe, o sea, colores seguros. No sé qué hace referencia a eso, debe ser que los otros colores son violentos, entonces por eso dice que estos son color safe. Pero esas son las paletas que le da acceso el sistema cuando ustedes hagan los informes para elegirlo. ¿Okay? Normalmente siempre utilizo la default palette, es más agradable, más vistosa. Y si por ejemplo cambian acá. Seguro que se pueden ver en cualquier equipo el mismo color, que no varía según la. Exacto, siempre el mismo color. Según la variante. Sí. Si el cliente le dice, consultores, quiero cambiar de esa paleta de colores, eso es lo que tienen Salesforce. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Si quieren hacer otra cosa, hay que comprar otra adición más otra licencia. Sí. Para poder personalizar más todavía. Pero bien, chicos, eso es exactamente el informe resumen, ¿ok? Entonces, vamos a pasar al siguiente informe, que es el informe matricial. Y es algo sumamente sencillo. Yo simplemente voy a hacer esto, y voy a quitar tipo de ahí, y voy a agregar tipo aquí abajo. Y mágicamente acabo de hacer un informe matricial. Vieron que todo cambió ahora. Tienes como 2 informes y aparte un panel. ¿Se van como mezclando? Sí, no es un tabular. No. El tabular es como tú empiezas.
Sí. Ya después que empiezas a hacerle con agrupaciones. Hiciste resumen to- y después vas al matricial. después El del matricial lo que hace es que une horizontal con vertical. Exacto. Eso es lo que estás haciendo. Estás cruzando Eje dos, X y Y. eje X y eje Y. Antes estábamos trabajando solamente con la agrupación del eje horizontal. Ahora estamos trabajando con el horizontal y el vertical. Eso es lo que es el informe matricial. Y Oriana, ¿podría mostrar nuevamente cómo hiciste el cambio a matricial? sí, claro, yo voy a quitar ese Ajá. y voy a volver a colocar ahí type. Puedo colocar cualquier campo y pasa eso. Normalmente se colocan, son campos de tipo número, valores de Sí, picklist, valores de fecha, que son los que los clientes quieren ver, ¿ok? sí. Que si el cliente viene y quiere, chicos, quiero hacer una cuarta agrupación o una quinta agrupación, simplemente con los informes de Salesforce normales no se podría. En ese caso habría que comprar Tableau CRM o Tableau, la gama de Tableau para poder hacer esos tipos de informes más avanzados. Y Tableau también les ofrece otra gama de paletas de colores, por si acaso. Sí, esas son las limitancias que se pueden conseguir con estos informes. Pero para un informe normal, si quieres medir una métrica, un Esto informe es más que de suficiente, sí. más que suficiente. Ujú. Sí, dependiendo también de lo que ustedes estén, la información como ustedes las estén presentando, el informe les va a traer esa información. Por ejemplo, aquí, mi informe exclusivamente lo que hace es contar los registros, record count. Y por eso es que ustedes ven aquí que me dice cuántos registros hay con este símbolo, 3. ¿Cuántos registros hay que tienen construcción? 1. Y acá ya empieza a filtrar cuántos registros están en hot y también están electronics. Entonces me dice aquí que uno solo. Y así va. Entonces ese es el total que me va mostrando acá. Otros campos importantes acá, o botones, mejor dicho, son estos que están aquí abajito. ¿Ok? Que eso va a depender, van a ir cambiando dependiendo del informe que ustedes vayan trabajando. Por ejemplo, si yo quito aquí Detail Rows, que lo que quita son los detalles, me va a cambiar la vista. Esos detalles que se mostraban ahí ya no me los muestra aquí arriba, sino que me los muestra aquí abajo. ¿Ok? Yo vuelvo a hacer acá. Estos detalles desaparecieron. ¿Se fijaron? Y este cuadro acá abajo, yo lo voy a hacer aquí, Detail Rows, ¿ve? Y ve cómo cambia otra vez. Si yo, por ejemplo, voy a volver a poner, como estaba anteriormente, si yo quito subtotals, ahí me cambia la vista otra vez. ¿Y qué es lo que quita? Los subtotales que va sumando de cada uno de los registros, dependiendo, por ejemplo, acá, el subtotal, hay 2 registros que son hot y que están con electronic y energy. Ah, entonces suma esos 2 registros. Si yo quito aquí los subtotales, no me toma en consideración esa suma de esos 2 registros, sino que suma todos los registros del total directamente. ¿Ok? Yo lo vuelvo a colocar. Si, por ejemplo, yo... No se alcanza a ver más abajo. Sí, ya voy a bajar la pantalla, espera. Ahí. Lo voy a hacer porque hay algo que me está bajando el tamaño, no sé. Ok. Si, por ejemplo, yo quito grand total, que el grand total es la suma total, entonces, ¿qué pasa con eso? Me quita el total sumado de acá. Todo es en la información que está dentro de lo que es no el gráfico, sino lo que está en los registros. ¿Ok? Si yo vuelvo a colocar acá, me vuelvo a mostrar los totales, esta columna que está acá. Si tengo Stacked Summaries, fíjense que solamente me muestra los valores, las cuentas, ¿ok? Pero no me trae la información que está, esta información, el type, ya no me lo toma en consideración ahí. ¿Se fijan? Entonces, estas son cosas que ustedes tienen que estar
visualizando al momento de cuando vayan a hacer un informe, qué es lo que quiere ver el cliente, cómo lo quiere ver, si efectivamente hay que aterrizarle la idea y hacerle entender que hay un límite para los informes que se están creando, porque muchos vienen, no, es que yo quiero ver un informe que me saque el historial de los últimos 5 años de la generación de casos que he tenido dentro de la plataforma. Ok, ¿y tú cargaste ese historial? No. Ah, ok. Hay que cargar ese historial para poder tener ese historial de los últimos 5 años. Si no, no se va a poder visualizar. Otros te van a decir, no, es que yo quiero sacar un cálculo de la frecuencia de un camión que se mueve entre Santiago y Antofagasta y cuánta gasolina está gastando. Ok, pero tú tienes los valores, tú tienes para llenarlo manualmente, va a haber alguien que va a estar modificando eso. No, eso no se puede hacer de manera automática. Por supuesto que no. Tú tienes que tener los campos, si tú dices cuál es el cálculo que se tiene que realizar, uno puede buscar alguna forma de hacer el cálculo, pero alguien tiene que estar ahí escribiendo esos valores para que se puedan calcular, porque eso de manera automática no se hace. Entonces, Ahí entra en consideración lo que es el CRM. ¿Qué es un CRM? sí, Si tú tienes todos los datos en el CRM, puedes gestionar esos datos. Si no los tienes en el CRM, no los podrías gestionar. John, ¿existe un conector con Power BI? Sí, sí existe un conector con Power, o sea, existe una integración con Power BI. Solamente que en Microsoft tienes que tener la licencia Plus para poderlo conectar con Salesforce. Si no tú tienes esa licencia, no podrías conectar esa base de datos. John, pero existe el Tableau. Si compro el Tableau, ¿lo puedo conectar con otra base de datos? Sí. Y eso es nativo, ahí no tienes que hacer ninguna integración, pero ahí pones en valores en la mesa. ¿Cuánto cuesta un Tableau? O hago la integración con Power BI. ¿Tengo la licencia? ¿No la tengo? Ahí va a depender. Ah, ok. Prefiero meter todos los datos en el CRM. claro. Sale más barato. Sí, y bueno, dependiendo también de lo que quiere el cliente, porque no es solamente de que si tiene los datos disponibles o no, es el hecho de el presupuesto de lo que el cliente ya acordó previamente a eso. Entonces es importante que ustedes de una buena forma aterricen al cliente y les diga, mira, esto es lo que hace Salesforce, esto es lo que hace con los informes. Ustedes le muestran hasta dónde llega, si es posible ustedes se crean una pequeña data, no muy grande, ¿ok? De algunos registros y crean el informe en base a esa data que ustedes crearon, para que ustedes le puedan hacer una demostración de cómo funciona. Porque muchos piensan que los informes de Salesforce de alguna manera muestran y calculan esa información sola, porque esté ahí, ¿ok? No, eso se tiene que hacer una configuración por detrás o algún tipo de automatización que con los informes no siempre es tan válido hacerlo. Porque ¿para qué? Si ya tienes una configuración previa que te hace todos esos cálculos, ¿ok? Tú lo que buscas en el informe es visualizar, llevar un control, tener un historial. Entonces se pierde como que la funcionalidad real de para qué están creando los informes, ¿ok? Entonces, ustedes acá también pueden agregar otro campo, pero fíjense que cuando ustedes hacen estos, ya la máxima cantidad son 2 acá y 2 acá, ¿ok? Ya ustedes bloquean ahí completamente otra vez las agrupaciones que tiene su informe matricial. Es importante que también se fijen en eso, porque les puede pasar, ¡ay, qué pasó! Se está dañando, no se carga. No, es simplemente que les va a permitir agregar 2 agrupaciones acá, 2 agrupaciones acá, por el tipo de informe matricial, ¿ok? Si ustedes agregan aquí 3, eso significa que se quedó como informe de tipo resumen, eso no va a cambiar, no les va a permitir agregar un cuarto campo más para poder, ¿cómo se llama? Como filtrar más la información. Entonces, ya
terminado el informe que ustedes probaron, hicieron, les gustó, el cliente quedó contento, ustedes tienen varios botones acá, aparte del de gráfico, tienen este que se dice Save and Run, salvar y correr o ejecutar, que sería en español, salvar, cerrar y ejecutar. Run va a ser ejecutar cuando ustedes lo vean en español. El ejecutar, si ustedes no han guardado, puede que pierdan la información o la modificación que ustedes hicieron en el informe. Entonces, posiblemente ahora si yo le doy run, me va a decir no has guardado el informe. ¿Ok? Entonces, si ustedes, por ejemplo, le dan aquí close, simplemente van a cerrar lo que se ha hecho y no se va a modificar nada, no se va a guardar nada de la modificación que ustedes hayan hecho. Si ustedes le dan salvar, va a guardar el informe, pero si hubo alguien que estuvo haciendo algún tipo de creación de algún registro, en el momento que ustedes crearon el informe, con solo darle salvar, no van a ver la vista actualizada según esa última creación de registros. ¿Ok? Entonces yo siempre les voy a recomendar que utilicen el campo salvar y ejecutar. ¿Por qué? Porque van a salvar el informe y al mismo tiempo cuando ejecutan se va a actualizar ese informe a la última creación de registros que hubo. O sea, alguien por detrás estuvo generando, no sé, se generaron 5 registros mientras ustedes estuvieron creando el informe, les va a aparecer esos 5 registros actualizados. Entonces, esto les va a aparecer solamente una vez, porque como no hemos guardado nuestro informe, nos pide que le coloquemos un nombre. Voy a colocarle aquí informe Oriana. Y vean Y que les sale en la partecita de abajo. tienen acá para colocar una descripción al informe si ustedes quieren, lo cual yo se les recomiendo y también les recomiendo que utilicen nombres descriptivos para sus informes. Informe Oriana no es muy descriptivo, pero por ejemplo ustedes pueden colocar informe de casos del mes de enero 2021. Ustedes colocan su informe, se llama así porque tiene los casos del mes de enero 2021. Tiene los filtros y tiene todo de esa fecha. ¿Ok? Acá tienen algo que se llama carpeta. Muy importante. Normalmente siempre va a venir predeterminado a esta carpeta que dice informes privados, que esa es la carpeta que yo les digo a ustedes que solamente ustedes van a ver lo que está ahí. Entonces ustedes tienen que estar muy, muy pendientes de elegir la carpeta correcta al momento de guardar su informe. Ustedes pueden irse a todas las carpetas, carpetas creadas por mí, compartidas conmigo, informes privados, informes públicos. Informes públicos, recuerden que el informe está a la vista. Lo van a ver, o sea, ahí dice informe Oriana y todas las personas van a ver que dice informe Oriana, pero dependiendo del perfil que tenga, va a ser si se le carga la información o no. ¿Ok? El informe privado es solamente ustedes, exclusivamente ustedes van a ver ese informe. Compartidos conmigo son la carpeta donde ustedes les han compartido informes a ustedes o carpetas de informes a ustedes. Los creados por ustedes también es una carpeta un poquito más pública que la privada. Ustedes van a poder darle acceso a otros usuarios a que puedan visualizar las carpetas y todas las carpetas. Ahí van ustedes a tener todas, las que ustedes le compartieron, las que ustedes crearon, las privadas. Ustedes eligen cuál es la opción que más les conviene. Entonces, en este Incluso caso, pueden crear la carpeta abajo, por si acaso. sí, ustedes pueden crear una nueva carpeta aquí, de todas maneras. Si no han creado como yo lo hice previamente, ustedes pinchan ahí en New Folder. Vamos a colocar aquí carpeta. Oriana, ¿Sí? eso te iba a preguntar, porque tú empezaste a generar el informe desde la carpeta que habías creado. Sí, sí, sí. Si yo lo puedo generar desde informe solamente sin la carpeta, y ahí puedo crearle la carpeta. Sí, exactamente. Sí, los Pero dos todo- caminos llevan a Roma. Y los Exacto. informes siempre tienen que estar asociados a una carpeta. No, No siempre. no No siempre. siempre. Ah, por eso puedo crearlos arriba y no asociarlos. Exacto. Va a depender de qué tan privado quieres que esa información se vea o Exacto. no. Recuerden que yo les tengo que
hacer entender a ustedes que existen las carpetas, porque las carpetas recuerden que es restringir un poco la información y ordenar los informes. Eso es la función de las carpetas, ¿ok? Entonces, yo acabo de crear esa otra carpeta aquí, carpeta Oriana 2, pero yo voy a elegir carpeta Oriana sola, que es la donde yo quiero que se guarde ese informe, que es donde yo tengo a la gente, perdón, que necesito que vea ese informe que yo voy a agregar. Entonces, ya estoy dentro de la carpeta y ahora aquí, Select Folder o seleccionar carpeta. Fíjense que toma la carpeta Oriana. Ya una vez que verifico que estoy en la carpeta que quiero, ahí recién es que le doy salvar. Y ahí se acaba de guardar el informe en la carpeta Oriana. El informe con su grafiquito. Con Y, su bueno, gráfico. Sí. ¿qué- Entonces, qué entendimos aquí? El informe matricial tiene gráfico, el informe resumen tiene gráfico, el tabular no tiene gráfico, y faltaría otro tipo de informe, que es el informe unión, que es simplemente agregar dos informes. Ustedes crean dos informes y los unen. Pero ese, valga la redundancia, es como el Junction Object. el matricial no, el tabular, que tampoco le pueden colocar gráfico. Sí. Así los otros dos tengan gráfico. Ese informe no acepta gráfico. ¿Qué tan usado es el unión? Casi nunca se usa, Casi pero nunca. hay ocasiones de ocasiones que se puede llegar a usar. ¿Ok? Creo que en mi vida lo he usado una sola vez. No, yo nunca lo he usado. Y el cliente quería un gráfico. Sí. Porque una vez que ven los gráficos de Lightning, se enamoran y ahí, se quedan ahí. Tengo un comentario de alguien, lo siento, no estaba viendo el... Dona me dio hambre. Ah, la dona. Sí, se puede cambiar la dona. Bien. Ahora crea un reporte antes de irnos, que ya estamos Sí. a la hora. Trata de crear un informe en el botón Classic para que ustedes vean. Ok. Vamos a crear un informe allí. Hay algo que Fíjense aquí es más feíto. Igual es la misma cosa. Voy a irme aquí a cuentas, contactos. Ahí abrí. El de cuentas es el que yo quiero. Lo único que hice fue hacer clic encima de cuentas. Eso es todo. Le doy crear. Me aparece esta información acá. Esto es como un ayudante para poder saber cómo se maneja. Yo le voy a decir no gracias. No gracias. Y de ahí, fíjense cómo se ve la vista para poder crear. Esta es la misma pantalla que vimos de la creación de en Lightning, de los informes. Pero aquí cambia la forma que ustedes van a elegir el informe. No es como nosotros lo hicimos, que simplemente arrastrábamos los campos. Aquí tienes una opción de que una si es tabular, opcioncita, que si es tabular, si es summary, matrix o unido. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá yo voy a cambiar. Estos son los filtros que teníamos al ladito aquí arriba, aquí cambian de posición. Entonces yo aquí voy a colocar que sean todas las cuentas y que la fecha de creación sea all time. Ahí me volvió a traer la misma información. Entonces, aquí como yo agrego campo, aquí yo lo que hago es que tengo que fijarme que esté el verdecito. Porque si no está en verdecito el color que está ahí, miren, fíjense ahí, si yo lo muevo para acá, si está en rojo, no me agrega el campo. Entonces tengo que esté en check verde, ahí, si lo suelto y ahí lo agrega, ¿ok? Es muy similar a la forma de agregarlo allá. Si, por ejemplo, no me gusta, yo le doy, vamos a remover esta columna. Aquí, remove column. Y ahí se removió el campo o la columna completa de ese campo. Entonces, yo quisiera cambiarlo a summary. Me deja cambiarlo a summary, pero fíjense que me empieza a aparecer esta
estos mensajes acá. Dice, deja caer un campo aquí para crear una agrupación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mientras yo tengo eso, no me aparece por ningún lado el botón para agregar el gráfico. ¿Ok? Entonces yo voy a buscar otra vez el type y lo voy a dejar caer justo ahí donde está ese espacio azulito. ¿Se fijan? Entonces ahí creo la agrupación por type en cada uno de los registros que están. ¿Les gusta esta vista? Este caso los ayuda un poquito si no saben Sí, qué tipo de informe es. Porque ahí sí. dice matricial, summary, Ujú. tabular. Entonces, todo lo que explicó Oriana en Lightning, que no te sale esta opción, aquí sí te la da, pues. Aquí se la Aquí te muestra, dice, sí. mira, tú quieres hacer un informe matricial, ok, arrastra y pon, arrastra y pon. Eso es lo Exacto. único diferente que tiene, no tiene Lightning. Pero ya Ujú. como se los explicó Oriana, creo que los entendieron. Si sale en el eje X, saben que es un informe de tipo resumen. Si tiene algún valor en el tipo Y, ya es un informe matricial. Y si no tienen ninguna agrupación, es un informe de tipo tabular. Sí, fíjense que si yo cambio otra vez a tabular, esa agrupación se va por sí Se sola, pierde. sin yo tener que cambiarlo. Yo lo vuelvo a cambiar a summary y me vuelve a decir, ay, por favor, agrega aquí un campo para generar la agrupación. ¿Se fijan? Que cambia la vista radicalmente. Entonces, si quisiera yo agregar más filtros, yo aquí tengo que hacer clic. Entonces, ahí empiezo a filtrar, pero con los filtros que estaban acá arriba, en la parte superior. Si yo quiero, por ejemplo, cambiar acá a Matrix, me vuelve a cambiar y me vuelve a indicar aquí, agrega un campo acá para iniciar la agrupación. Ok, yo voy a colocar aquí rating, que era el que me estaba pidiendo anteriormente, y ya allí se está sumando otra vez y me está mostrando similar la información que estaba. Ok, es muy similar así. Sé que se ve sumamente diferente, pero es exactamente igual la misma función. Entonces aquí ustedes van a ir cambiando. Los checks que yo les había mostrado, que están en la parte inferior, que eran azules, son estos, donde dice show o mostrar. Entonces si yo quito el record count, se empiezan a quitar cuestiones. Ahí está, ahí sí lo quito. Drop zones, record count. Ustedes van a elegir lo No, que van a ir quitando. tienes que tener ese sí o sí, el record count. Sí, el record count se quita cuando ustedes agregan otro valor al mismo eje. Ujú. ¿Ok? Por Tienes que ejemplo, tener un valor. vamos a colocarle aquí Industry, que era el otro que estaba. A ver si me deja. Aquí. Sí. Ahí. Entonces, está el gran total. Ahí vamos, debería dejarme quitarlo. Sí. Ahí sí. ¿Se fijan? Entonces, ustedes van a elegir cuál de los dos les es más conveniente para trabajar. ¿Cuál de los dos ustedes consideran que es más fácil, que tal vez les hace más, menos dificultad para mostrarlo? ¿Ok? Eso es totalmente su decisión. Recuerden que es exactamente lo mismo. A ver, Oriana, ¿sí? no es que esto se parece mucho cuando uno hacía o trabajaba en el Excel con las tablas dinámicas. En el fondo ahí va ahí como Exacto. moviendo, Ujú. Sí, Exacto. como más exactamente. familiar. Mm. Sí, fíjate que aquí este es el formato unido, él cambia y usted, o sea, dependiendo también del objeto que traiga. En este caso, como estamos viendo un solo objeto, tal vez no lo pueden ver tan visualmente, pero inmediatamente lo que hace es mostrar una sábana de datos. No les permite agregar gráficos ni nada por el estilo, simplemente esa es la información y sin agregar más allá que eso. Lo más que podría en un momento dado, como ustedes se fijan, que tienen lo que es el grouping, el filtrado por agrupación, que eso se lo deja hacer ese formato. Pero de resto es muy parecido al summary que está acá. ¿Qué les pareció hacer un informe en Celport? Sencillo. Súper sencillo, ¿verdad? Ujú. Oriana, ¿Sí?
También era solo un detalle para agregar más que nada en la opción Lightning. ¿Ok? También está, si puedes volver a la opción Lightning, es que también Ok. se puede hacer un informe matricial. Ya voy, déjame duplicar acá. Ajá. ¿Dónde quieres que vuelva? Mi informe, aquí, el Sí. inicial. Ok. Aquí estoy en el informe. Todito. Entonces uno se va, por ejemplo, a una de las columnas, Ok, ve que vamos aparece a la columna. ves que aparece una, Ujú. como una flechita, la que está al lado derecho, donde por ejemplo Industry, aparece una flechita al lado derecho, en la columna. En la Más de abajo, columna. ¿no? Aquí. ¿Sí? Ajá. Y ahí también se Ok. pueden agrupar. Si uno, Sí, claro. en vez, No, en vez de, claro. sí, también se puede hacer de Normalmente, esa forma. Sí. normalmente la agrupación se agrega allí como X y Y, pero también si ya eres un poquito más experto, haces las agrupaciones Claro. directamente desde allí. Aquí. Sí, Sí. más que nada era para agregar algo, que yo lo había hecho así, aprendí de Ah, esa forma. Sí, también es válido. También es válido hacerlo de esa forma. También es totalmente válido, no te preocupes. Lo puedes hacer de las dos maneras. Solo que acuérdense que cuando ustedes vayan a explicar los informes, ustedes tienen que hacerlo de la manera más sencilla posible al usuario que está viendo la clase que ustedes le van a dar. Y lo más sencillo siempre es agregándolo por este lado, porque ustedes le dicen, no, las flechitas individuales ellos van a pensar que van a tardar más tiempo y, ay, no, esto no sé, me confunde. Entonces, tienen que también pensar a nivel usuario, ¿ok? Ah, algo que me había faltado indicarles acá, que es muy importante, que siempre les van a decir, porque hay gente que sus hábitos son difíciles de quitárselos, totalmente comprensible. Oye, pero esto no se puede sacar para ponerlo en un Excel, porque yo quisiera poder tenerlo guardado en otro lugar. Sí, se puede, claro que sí. Ustedes van a esta flechita que está acá y le dan export o exportar. bueno, chicos, los dejamos. Sé que fue una clase bastante entretenida, pero espero haya llegado. Que tengan muy buena noche. Nos vemos el día jueves. Nos vemos el día jueves, descansen. Igual Chao, ustedes. chao. Buenas Chao, noches. buenas Súper, noches. Oriana. Gracias, Por todo. gracias, buenas noches. Gracias, Jen. Nos vemos, Buenas Oriana. noches. Chao, chao. Chao, Chao, chao. Oriana. Chao.